El desarrollo democrático se dio en medio de los procesos estructurales que se vivían en América Latina y que se dieron en el marco de la doctrina de seguridad nacional. A continuación les explicaremos la relación entre los procesos económicos, políticos y sociourbanos que se vivieron en la región, las características de la doctrina de seguridad nacional y los retos, logros y falencias que tuvieron estos procesos dentro de la doctrina. En América Latina, el desarrollo de estos procesos estructurales se dio dentro del mercado mundial y bajo el pensamiento de los países líderes de ese momento. En cuanto a lo económico, en la región se dio un desarrollo principalmente por la extracción más que por la productividad. Esto, junto con la imposición de la División Internacional del Trabajo y la eliminación de la producción artesanal y manufacturera, produjo un intercambio desigual con los demás países, pues exportaban productos agrícolas y materias primas con casi ningún valor agregado, pero se compraban mercancías con un alto valor agregado. Una causa de este fenómeno está en la mirada de lo sociourbano que tenían las clases dirigentes y los estados, ya que solo concebían el espacio como un lugar para la renta del suelo, la explotación y la obtención de los beneficios para la inversión capitalista. Frente a este escenario de desigualdad, en los años 80 hubo un crecimiento de la pobreza absoluta, una variable que afectó gravemente lo económico y que se representó notoriamente en los sectores marginados de la sociedad. Por lo tanto, surgieron regímenes civiles y movimientos populistas que buscaban asumir el espacio político del que habían sido excluidos, bajo la premisa de garantizar el equilibrio social sin coartar la iniciativa privada. La exclusión de los actores sociales del espacio político se vio reflejado no solo en el ámbito económico, sino también en el sociourbano, pues el estatus social determinaba la ubicación de la población. Las grandes élites vivían en conjuntos cerrados y en edificios, mientras que la población pobre residía en recintos apenas habitables. Entre más cerca se encontraban de la plaza, mayor era su poder adquisitivo. Con estas deficiencias económicas y sociales se fomenta el papel del Estado como promotor del desarrollo socioeconómico que se estaba viviendo a nivel mundial. Por eso, desde lo político, la constitución de Estado Nacional en América Latina fue fundamental para la expansión capitalista que buscaban los países en medio de su pretensión de universalidad. Sin embargo, esta mundialización que buscaba la interdependencia de todos los mercados, en realidad no tenía una concepción mundialista, solo tenía la mentalidad de las economías líderes del mundo, Estados Unidos, Europa y Japón. Tanto los procesos económicos que se vivían en la región como los procesos políticos, entre ellos la integración de la democracia, no deberían tener bases en los principios europeos o norteamericanos, pues Latinoamérica tiene requerimientos diferentes. Por esto, para el mejoramiento de su economía, debía aumentar su productividad, diversificar su portafolio exportador y modernizar su aparato productivo para competir en el mercado internacional. Finalmente, con la llegada del nazismo y el fascismo como fuentes de dominio político y social, la arquitectura urbana fue determinante. Esta se caracterizaba por la monumentalidad de sus construcciones como señal de aspiración a concentrar el poder. El discurso militar autoritario que contenía la doctrina de seguridad nacional y este tipo de gobiernos hizo que existiera una ausencia de base social con capacidad de decisión política. Además, cuando empezó a instaurarse la democracia existían restricciones, pues para elegir se debía ser varón, mayor de edad y alfabeta. Aunque hoy la posibilidad de elegir se expande a todos, los límites se encuentran en regiones como Latinoamérica, donde la desigualdad y la pobreza imposibilitan, en muchos casos, a las poblaciones pobres el acceso al voto y al espacio público. Continuamos con la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional es una doctrina militar no oficial, es decir, que nunca fue redactada o declarada como tal, y provino de la política exterior de los Estados Unidos. La doctrina justificó el autoritarismo y la toma violenta de poder por parte de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Los objetivos principales de la doctrina de seguridad nacional consisten en mantener los países latinoamericanos alineados con la política exterior de los Estados Unidos. Esto significó combatir cualquier tipo de apoyo o simpatías con la ideología comunista y por lo tanto designar la defensa militar y seguridad interna frente a las amenazas del comunismo y las armas nucleares. En América del Sur,
Esto resultó en la militarización del concepto de seguridad, que fue basada en la idea de que el control militar del Estado era necesario para garantizar la seguridad de la sociedad y combatir el enemigo interno, por ejemplo, agentes locales del comunismo o grupos guerrillas. De esta manera, la doctrina también justificó el envío de personal, insumos y capitales desde los Estados Unidos a Latinoamérica. El desarrollo de la doctrina de seguridad nacional se puede dividir en 4 etapas: antecedentes, gestación, desarrollo y declinación. Los antecedentes de la doctrina consisten en el militarismo del siglo XX. Por la inestabilidad económica y la deficiente integración regional, las instituciones militares fueron más fuertes que otras instituciones estatales. Esto se debía, por un lado, a una ideología que promovía el pensamiento de que el militar es la salvaguardia de la patria y el único recurso para salir de crisis, y, por otro lado, la tradición ibérica y europea que fomentaba la función militar como institución que interviene en la política interna de los países. Al final, este militarismo creó las condiciones para el desarrollo de la doctrina de seguridad nacional. El final de la Segunda Guerra Mundial dejó el mundo en una bipolaridad política e ideológica, es decir, 2 bloques, el capitalista y el comunista, luchaban por el control estratégico de las áreas geográficas. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca resultó en la unificación americana de la política militar a cargo de Estados Unidos. Siguieron los programas de ayuda militar bilaterales, que consistían en la modernización de los ejércitos latinoamericanos con tecnología estadounidense y el entrenamiento militar de latinoamericanos en Estados Unidos y Panamá. El triunfo de la Revolución cubana impulsó la formulación suramericana de la doctrina de seguridad nacional. El triunfo justificó la invasión a Cuba bajo el gobierno Kennedy en 1961 y con el episodio de misiles soviéticos en el año siguiente, América Latina ingresó de forma activa en la Guerra Fría. Durante este periodo de tiempo, el comunismo fue percibido como la causa principal de la inestabilidad política y por eso también se introdujeron medidas contra los movimientos guerrilleros antiimperialistas. En los años 60, sin embargo, hubo un cambio de la orientación estratégica en los Estados Unidos. Por la poca participación de las instituciones militares latinoamericanas, su personal poco capacitado y el avanzado desarrollo tecnológico bélico de la competencia, la doctrina perdió su influencia en América Latina. Además, el gobierno Carter se vio obligado a quitarles peso a los militares por la violación de derechos humanos. En los años 80, la guerra como medio de resolución de conflictos fue considerada como obsoleto. En visto de que muchas violaciones de los derechos humanos salieron a la luz pública, en América Latina surgieron procesos de redemocratización. Por último, la crisis de la Unión Soviética dejó la doctrina de seguridad nacional sin vigencia. Algunos de los principales logros y falencias que tuvieron estos 3 procesos estructurales después de la doctrina de seguridad nacional fueron los siguientes. De entre estos 3 procesos, la instauración del modelo neoliberal facilitó la apertura económica y la internacionalización de la economía. Con eso llegó la propuesta de la CEPAL de reconocer este modelo de acuerdo con las condiciones y necesidades específicas de cada país. Además, debido a la crisis que estaba teniendo el modelo de desarrollo latinoamericano y el fin del dominio militar en Estados Unidos, en los años 80 se facilitó la renuncia a las armas por parte de los gobiernos. Con esto desaparecen la mayoría de las dictaduras en el continente y se da paso a los movimientos sociales, donde se le dio mayor participación a las poblaciones civiles. Con el inicio de la democracia en el continente se abrió camino a un nuevo tipo de relación política entre el régimen presidencialista y el parlamentario, que aún se mantienen hoy en día y que permitió la descentralización del poder.
En algunas de las falencias encontramos que en lo económico, para los años 80, a causa de que Latinoamérica era principalmente extractivista, con índices de ingresos desigual, se generó una gran deuda externa que fue agravante para la región. Además, con la instauración de la doctrina de seguridad nacional se dieron constantes violaciones a los derechos humanos. Estos regímenes militares usaban la represión para administrar la política. Asimismo, esta doctrina permitió que varios grupos de estos países realizaran golpes de estado y los justificaran en dicha doctrina. La doctrina no solo tuvo afectaciones externas a ella, sino también de forma interna, pues fue un obstáculo para el desarrollo institucional militar. Alteró los cánones profesionales debido a que los militares hacían funciones ajenas a su quehacer. El nuevo estilo de resolución de conflictos llamado guerras de baja intensidad redujo la posibilidad de negociación en la región en momento de declive económico. Además, renacieron nuevos conflictos como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y la destrucción del medio ambiente. La prosperidad económica se alejó de los países subdesarrollados. La esperanza de alcanzar la soberanía en el nuevo orden mundial se derrumbó y continuaron siendo regiones inestables. Para los retos tenemos con la mundialización, la interdependencia entre los distintos sectores de la economía y los mercados, y la necesidad de participación en un mismo destino. Se excluían las necesidades específicas de cada región. La propuesta de Estado liberal se aleja del ideal democrático y en ese momento se buscaba pasar a un nuevo tipo de Estado, donde prime la democracia participativa en defensa de la vida y los derechos humanos. Se planteaba que el gobierno fuera quien controlara todos los recursos existentes, políticos, económicos, militares, sociales y psicológicos, centralizando así todo el poder. La politización de las instituciones militares dificulta el fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado y la necesidad de solucionar los problemas de integración social. Este es el máximo reto de la denominada democracia liberal, modelo vigente de Estado-nación. Por último, Estados Unidos se proclamó como el centro del poder militar universal.